Hola, mis chiquitos bellos hermosos, ¿cómo están? Qué bueno tenerlos nuevamente. Ya vimos entonces las características principales que tiene que tener un párrafo. Recordemos que debe comenzar con letra mayúscula, tener una idea principal, desarrollar unas ideas secundarias y terminar en punto, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a mirar los tipos de párrafo, pero por su contenido, porque ya nosotros vimos dos tipos de párrafo, pero teniendo en cuenta su estructura, que era el párrafo deductivo y el párrafo inductivo. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con los tipos de párrafo según su contenido. Bueno, tenemos algunos párrafos que son narrativos, ¿listo? ¿Por qué es un párrafo narrativo? Porque generalmente este párrafo lo que está haciendo es contar algo que ha sucedido o algo que posiblemente puede suceder o algo que está sucediendo. Cuando nosotros estamos contando algo dentro de un párrafo, automáticamente este párrafo se convierte en un párrafo narrativo. ¿Qué utiliza generalmente los párrafos narrativos? Utilizan muchos personajes, utilizan mucho contenido, utilizan muchos conectores como cuando, de pronto, después, luego, enseguida también. Esos conectores ayudan a hilar la historia y de alguna manera nos ayudan a darle más coherencia a ese párrafo narrativo. Entonces, en estos párrafos narrativos generalmente respondemos tres preguntas. ¿A quién le ocurrió, cierto? Entonces, si estoy contando la historia de algo que le pasó a Pinocho, entonces, ¿qué le ocurrió aquí? Que realmente a quién fue que le ocurrió? A Pinocho. ¿Cuándo le ocurrió? ¿Dónde? ¿En qué lugar le ocurrió? ¿Cómo fue que le ocurrió, cierto? Entonces, esas preguntitas generalmente nosotros las resolvemos en un párrafo narrativo, porque como nos está contando todos los detalles de lo que está ocurriendo, entonces se vale también de otros elementos como son las descripciones, los diálogos, esas frases de transición o de secuencia. Y generalmente pues también tiene esas oraciones de cierre que nos ayudan, digamos, a concluir qué fue lo que pasó, porque si a mí me están contando una historia muy interesante a través de diferentes párrafos narrativos y al final me dejan sin el párrafo final, párrafo narrativo final, pues queda la historia inconclusa. Entonces ese párrafo narrativo tiene esa característica también de que él va contando una serie de hechos, una serie de situaciones que pueden ser reales, pueden ser ficticias, ¿cierto? Porque nosotros podemos contar una historia real que acabó de pasar, acabó de ocurrir, o podemos contar una historia que queremos de algo que ocurra en nuestra imaginación. Entonces, hace relación de manera importante a estos elementos. ¿Dónde entonces podemos o tenemos grandes recursos de estos párrafos? Bien, hay otro tipo de párrafo que es el párrafo descriptivo. A diferencia del párrafo narrativo, el párrafo descriptivo lo que hace es describir puntualmente cómo es, qué es, o por ejemplo si se trata de una fruta o algo, a qué sabe, o cómo suena, o a qué huele, es decir, describir tanto las características físicas como esas características que a veces nosotros no podemos tocar. Porque nosotros, por ejemplo, cuando vemos un bebé podemos decir que es muy lindo, pero a la vez podemos decir que es muy tierno. La característica física que nosotros podemos deducir a simple vista es que es lindo. Pero la característica o la cualidad que no podemos deducir a simple vista, sino solamente en su manera de ser, es ser tierno. Entonces, los párrafos descriptivos tienen la particularidad de que observan lo que está a su alrededor y eso que observan, ¿cierto? Van contando con detalle cada una de estas características. ¿Listo? Utilizan varios recursos para poder concretar todo lo que quieren decir o para poder describir, como cuáles, adjetivos, sinónimos, antónimos, adverbios. A veces utilizan metáforas o algún tipo de personificación. Esas palabras a veces nos ayudan a nosotros a concluir y a describir, pero en realidad el recurso más importante que utiliza un párrafo descriptivo son los adjetivos. Entonces empezamos a contar que el perro es grande, gordo, que es peludo. Todos esos adjetivos me ayudan a describir puntualmente cómo es. Y a su vez, ¿cierto? Estos párrafos descriptivos pues generalmente van cambiando bastante porque si yo estoy describiendo de pronto una persona, inicialmente su forma de ser era tierna, pero después cambió una forma de ser un poco más agresiva. Entonces esos van cambiando y se van reescribiendo constantemente. ¿Listo? Bueno. El párrafo argumentativo. Este párrafo tiene la característica particular
de que él busca argumentos, es decir, siempre está respondiendo por qué, pero por qué yo creo esto, por qué de pronto debemos opinar esto o aquello. Entonces, digamos que su propósito es convencer al lector de una idea o de una opinión. En este párrafo se argumenta y se trata de convencer. Deberías comer frutas porque son saludables, te aportan vitaminas, proteínas. Estoy tratando de convencer. Entonces, ahí es donde está la función más importante del párrafo argumentativo, ¿listo? Entonces, ¿qué se hace en el párrafo argumentativo? Se expresan opiniones, esas opiniones pueden ser de expertos o pueden ser, digamos que, opiniones personales, pero con una base argumentativa, lo que hacíamos de pronto en la reseña crítica, ¿cierto? Nosotros dábamos una opinión personal, pero basado en unos argumentos o basados en unas hipótesis o basados en algo que realmente fuera concreto. Entonces, la base de este tipo de párrafos son argumentos, opiniones de por qué me gusta, por qué me parece que es así, o por qué deberían cambiarlo, o por qué, ¿cierto? Entonces, esas opiniones realmente fortalecen lo que son los párrafos argumentativos. Muy bien, hay muchos más tipos de párrafos. Está también el párrafo expositivo y están otro tipo de párrafos, pero en realidad vamos a centrarnos solamente en estos tres tipos, que son el párrafo narrativo, el párrafo descriptivo y el párrafo argumentativo. ¿Listo? Vamos a mirar un ejemplo de párrafo narrativo. El siguiente es un ejemplo de párrafo narrativo. La primera vez que la vi caminaba cabizbaja, como buscando un trazo o una huella. Iba ligero, cruzó la planicie donde estaban levantando unas casas. Pasaron 2 días hasta que volví a verla. No se acercó a la casa porque les tenía miedo a los gatos, era tímida. Prefirió quedarse en el balcón del vecino. Allí pasaba hambre, pues solo le daban leche ocasionalmente. Mira cómo nos está contando todo lo que está pasando, ¿cierto? Cómo va dando detalles específicos y realmente en este párrafo nos están narrando o contando algo. Recuerda, inicia con mayúscula, termina con punto. Vamos a mirar otro párrafo. Dice, hace mucho tiempo en una casa cerca a un bosque vivía una anciana que siempre se encontraba sola. Decía que era una vieja amargada y sin sentimientos. Ella por lo regular no le gustaba salir ni compartir con los niños que vivían cerca. Una noche de su pasado se encontró con un niño que la maltrataba porque ella salía a regar sus plantas y le tiraba cosas y se burlaba de ella. Entonces, en este caso, miren, nos está contando la historia de una anciana y lo que pasó con este niño. Ahí también se convierte en un párrafo narrativo. Específicamente, ¿dónde encuentras mucha cantidad de párrafos narrativos? En cuentos. Por ejemplo, en este cuento del gato Misifú. Misifú es un gatito muy gracioso y juguetón. A él la leche le gusta un montón. Tiene un amigo que se llama Lorenzo el ratón. Un día Lorenzo no tenía que comer y por más que buscó y buscó, no hallaba nada y no tenía mucha hambre. Olvidaba que sus amigos Misifú le había prohibido acercarse a su leche, pero no pudo más y se tomó todito. Cuando Misifú despertó de su siesta fue a buscar su rica leche. Lorenzo muy triste le contó la verdad, pensando que Misifú nunca se lo perdonaría. Entonces miren ahí cómo vamos contando la historia. Y miren acá, en este cuento tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 párrafos. 5 párrafos narrativos. En las fábulas también hay muchos párrafos narrativos. Por ejemplo, está el león, la zorra y el asno. El león, la zorra y el siempre ingenuo asno se asociaron para ir de cacería. Cuando ya tuvieron bastante, dijo el león al asno que repartirían el botín. El asno hizo 3 partes iguales y le pidió al león que escogiera la suya. Indignado el león por esa repartición salió sobre el asno y lo devoró. Entonces le pidió a la zorra que fuera ella quien repartiera el botín. La zorra hizo un montón de casi todo y dejó en el otro grupo solo unos residuos. Llamó al león para que escogiera de nuevo. Al ver aquello, el león le preguntó que quién le había enseñado a repartir también. Pues el asno, señor, el asno. Entonces, en este caso, ahí tenemos 3 párrafos. Mira, las fábulas también son
historias, ¿cierto?, que están llenas de recursos de párrafos narrativos. En los mitos también tenemos muchos párrafos narrativos. Por ejemplo, este mito de Pandora nos dice: fue la primera mujer sobre la tierra hecha por orden de Zeus para introducir males en la vida de los hombres, después de que Prometeo, yendo en contra de su voluntad, les otorga el don del fuego. Aquí tenemos un párrafo también narrativo que está contando en este caso algo acerca de Pandora. En este mito de Aquiles también tenemos muchos párrafos narrativos que están contando todo lo relacionado con Aquiles. En las leyendas también hay muchos párrafos narrativos. Miren este párrafo que dice: la diosa y el niño fundaron a la mencionada población, donde construyeron una choza que se convirtió en la primera vivienda de los miscos. Cuando el niño creció, Bachué se casó con él y prendieron viajes. De cada parto nacieron 4 y 6 hijos que poblaron la tierra. Nos están contando, contando y contando. Entonces, ¿cómo nos están contando? Es un párrafo narrativo. Entonces, las leyendas también están muy llenas de párrafos narrativos. En las novelas vas a encontrar muchos párrafos narrativos. Miremos este fragmento de Narnia. Entonces tenemos los dos hermanos más chicos, Lucy y Edmund. Prevencen ahora viven en su con su odioso primo Eustacio Scrooge, mientras su hermano mayor Peter se encuentra estudiando para ingresar a la universidad con el profesor Kirk, y su hermana Susan viaja por América con sus padres. Ahí tenemos un párrafo narrativo que nos está contando todo lo relacionado con esta historia bonita. Entonces en las novelas vas a encontrar muchos párrafos narrativos también. Y algunos ejemplos de párrafos descriptivos. Entonces en el descriptivo va a haber cantidad de adjetivos que te van a decir cómo son. En este caso puede ser los animales, las personas o las cosas. Miremos este ejemplo. Mayagüez, cuando sonríe es porque se disfraza de amarillo. Todas sus tardes lloraron aunque las gotas de lluvia no caigan sobre los techos de las casas. Aunque no la veas tú y no la veas yo, este pueblo siempre me dirá lo mismo porque su llanto es inagotable manantial de lágrimas. Ahí en este caso está describiéndola en su forma de ser. Si nosotros miramos estos dos ejemplos de textos descriptivos, tenemos mamífero doméstico de la familia de los caninos, de tamaño, forma y pelaje muy diversos. Según sus razas, tiene olfato muy fino y es inteligente y muy leal al hombre. Ahí estamos describiendo a este perrito. Y en este caso, mamífero del orden de los pericéudos de cuello y cola, poblado de cerdas largas y abundantes que se domestica fácilmente. En este caso estamos describiendo el caballito. Miren este texto, este párrafo, también descriptivo. Dice: platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo algodón, que no lleva huesos, solo los espejos de azabache, sus ojos son duros, cual 2 escarabajos de cristal negro. Aquí tenemos un párrafo también, en este caso descriptivo, y lleno de cantidad de adjetivos. Realmente es un ejemplo muy claro de párrafo descriptivo, porque nos habla de pequeño, que es peludo, que es suave, nos está describiendo todo el tiempo cómo es. Y bien, con relación a los párrafos argumentativos, entonces en los párrafos argumentativos, pues vas a encontrar las opiniones de expertos o las opiniones de las personas que están mencionando en este caso. Vamos a leer el siguiente texto. Dice: de los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio son extensiones de su vista. El teléfono es extensión de la voz. Luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. Miren la opinión de Jorge Luis Borges con relación a los libros. Y ahí está planteando sus argumentos. Dice, bueno, hay otras cosas como el microscopio, hay otras cosas que le pueden servir al ser humano, pero realmente él dice: el libro es la extensión de la memoria y la imaginación para el ser humano. Entonces ahí se convierte en un párrafo argumentativo porque está dando la opinión, en este caso, sobre los libros. Vamos a mirar otro ejemplo de párrafo argumentativo. En invierno, cuando el frío aprieta, hay que abrigarse bien, desde luego, pero no demasiado. Si nos abrigamos en exceso, al mínimo esfuerzo sudaremos, y eso hará que nos sintamos incómodos y generará mal olor corporal, por no tener fácil salida la transpiración entre tanta ropa. Además, al sudar podemos resfriarnos, justo lo que pretendemos evitar al abrigarnos. Por tanto, hay que abrigarse justo lo necesario, sin exceso. Aquí en este párrafo es un párrafo argumentativo porque también está dando una opinión, en este caso, sobre el invierno y la importancia de abrigarse, pero él concluye, ¿cierto?, y enfatiza en que debemos abrigarnos no en exceso.
Bien, acá hay otro ejemplo. Dice, se seguirá luchando porque los niños y jóvenes tengan unos institutos con los requisitos mínimos, al menos que por ley le corresponde, de forma que alcancen la tan cacareada enseñanza de calidad y se disminuye el fracaso escolar que todos sufren. Es opinión personal sobre lo que él considera el fracaso escolar. Bien, chiquis, entonces ya entendiendo un poco que hay párrafo argumentativo, párrafo descriptivo, párrafo narrativo. Este párrafo, ¿qué sería? Las cotorras son aves trepadoras, parecidas al papagayo, pero más pequeñas. Tienen hermosas plumas